Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es César y soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Formo parte del equipo de los libros de SACU y el día de hoy les vamos a demostrar que la ciencia es divertida y nos ayuda a aprender. Por ello, hoy hablaremos sobre los capacitores. Les vamos a demostrar en un pequeño circuito cómo funcionan, cómo se cargan, cómo se descargan, algunos tips y sobre todo precauciones que debes de tener con los capacitores, debido a que estos ya son un componente electrónico más complejo y es bastante peligroso si no sabes manipularlos, ¿vale? Entonces, iniciamos con el video. Bueno, pues primero que nada te voy a explicar qué es un capacitor. Un capacitor es un componente eléctrico un poquito más complicado que una resistencia, sin embargo es de muchísima utilidad en la electrónica. Este es un capacitor, este pequeño cilindro negro que tengo en mi mano. Como podemos observar es totalmente negro, pero contamos con una pequeña franjita gris en esta parte de por acá. A comparación de las resistencias, la mayoría de los capacitores suelen seguir esta regla, siempre y cuando sean capacitores electrolíticos, ¿vale? Hay distintos tipos de capacitores, pero eso te lo voy a explicar ahorita en un momento. Este que tenemos por acá también es un capacitor y como podemos observar, también tiene una pequeña franjita gris por ahí, ¿vale? Entonces es negro y tenemos la franjita gris. El capacitor es un componente eléctrico pasivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. Básicamente vamos a tomar estas dos hojitas para explicarlo de manera más didáctica. Tenemos la hoja verde y la hoja morada. La hoja verde la vamos a alimentar con voltaje positivo y la morada con voltaje negativo. O puede ir directamente a tierra, dependiendo del uso que se le quiera dar. Ambas placas van a estar cargadas de una energía. En medio, que es este espacio que queda aquí de separación entre cada placa, va a estar casi siempre un aceite dieléctrico. ¿Qué significa que sea dieléctrico? Que básicamente no conduce electricidad, ¿vale? Dieléctrico pueden ser polímeros, plásticos, papeles, cosas por el estilo. Incluso algunas enciclopedias suelen definir el aire como un bien dieléctrico. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que muchas veces puede estar ionizado el aire y puede conducir electricidad, que precisamente es algo que no queremos. Si estas dos placas se llegan a juntar, ¿vale? Cargadas, vamos a generar un cortocircuito, cosa que nunca buscamos en la electrónica. Entonces, más o menos ya te expliqué cómo está creado un capacitor, que son dos placas alimentadas, en medio tiene un material dieléctrico y eso es todo. El capacitor funciona como una pila básicamente, ¿vale? Este de por aquí lo podemos relacionar con una pila. La principal diferencia de este capacitor a una pila es de que este no te va a guardar tanta energía como una pila. Este de por aquí, a pesar de que es grande, en los capacitores sí nos podemos basar en su tamaño para conocer sus propiedades capacitivas, las cuales se miden en faradios. A pesar de que este es un capacitor bastante grande, es un capacitor que no almacena tanta energía o no puede mantener almacenada la energía durante mucho tiempo. Sin embargo, este se puede cargar y descargar miles de veces en un segundo, cosa que no puede hacer una pila ya que se va reduciendo su periodo de vida. Este no, este precisamente está hecho para esto. En las fases de carga, donde probablemente yo no ocupe que el capacitor actúe, va a estar cargándose de energía. Cuando mi sistema eléctrico me requiera de un impulso de energía, es donde entra el capacitor y se descarga instantáneamente. No va siendo gradual como una batería, este se descarga instantáneamente. ¿Vale? Entonces, eso es como funcionan un poquito los capacitores. Y también hay distintas formas de capacitores, distintos tipos y distintos materiales. Yo te expliqué que se podía crear con dos capas, con dos placas y en medio un material dieléctrico, pero también se puede crear como un tipo rollito de sushi. Vamos a tomar que la capa morada es un material dieléctrico, algún polímero, algún aislante, algún plástico, y la capa verde va a ser algún metal, ¿vale? Va a ser algún acero, algún cobre, algo por el estilo. Básicamente, como se crean unos capacitores de cilindro, es enrollando esta hojita hasta que parezca como un rollo de sushi, ¿vale? La voy a enrollar. Y como podemos observar, vamos a tener capas internas, ¿vale? Donde el morado era nuestro dieléctrico y el verde era nuestro material conductor. Básicamente lo que hace esto es de que no te va a generar un cortocircuito porque ninguna de las placas está uniéndose entre sí. Esta placa verde no está conectada con esta placa verde, ya que de por medio trae una placa morada, ¿vale? Entonces, esa es otra manera en la que se pueden crear los capacitores. O también se pueden crear de poliéster, de cerámica e incluso de aire.
Los de aire son un poquito más complicados y deben de tener más consideraciones a la hora de aplicarse en la electrónica. Sin embargo, también te los voy a mostrar un poquito adelante. Muy bien, para continuar con este video te voy a enseñar cómo funciona un capacitor en la vida real y en un circuito totalmente funcional. Esto que tenemos aquí es una fuente de poder que convierte la corriente alterna a corriente directa, ¿vale? Vamos a medir primero que nada la corriente alterna que estamos recibiendo en nuestra fuente. En este caso tenemos 125 volts aproximadamente. En una casa se suelen tener entre 125 y 127 voltios en corriente alterna. Te recalco que la corriente alterna es muy peligrosa, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se manipulan este tipo de placas o este tipo de circuitos. Cabe recalcar, esto no lo hagas en casa, es peligroso, estamos trabajando con corrientes muy altas. Sin embargo, el objetivo es demostrarte cómo funciona un capacitor en una fuente o en un circuito real. Este capacitor es el que vamos a medir. Es el capacitor principal de toda esta fuente. Es el que se encarga de almacenar energía cuando no se ocupa. Y una vez que se almacena energía y hay una bajada en la corriente eléctrica de nuestra casa, nos proporciona ese voltaje o esa potencia o esa corriente necesaria para mantener una estabilidad. Básicamente, ahorita lo que voy a hacer es voltear la placa con mucho cuidado, ya que está conectada, ¿vale? Voy a medir ahora lo que es voltaje directo, ¿vale? Antes estaba midiendo voltaje alterno, ahora voltaje directo. Y voy a medir las terminales del capacitor. Yo sé que esta es la terminal 1 del capacitor y esta es la terminal 2. Como podemos ver, contamos con 172, 171 aproximadamente voltios en corriente directa. La corriente directa no es tan peligrosa como la alterna, sin embargo, es un voltaje bastante alto y aquí ya es peligroso, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede si yo desconecto del suministro eléctrico esta fuente de poder? Ahí ya está desconectada. Y ahora voy a volver a hacer las mismas mediciones. Como podemos observar, el voltaje disminuyó drásticamente. Ahora mismo estamos viendo cómo va disminuyendo con el tiempo. Lo que está pasando aquí es de que el capacitor está liberando toda su energía hasta llegar a cero. Cuando se van a manipular este tipo de placas o este tipo de circuitos, los técnicos o los ingenieros que las arreglan deben de tener muchísima precaución, uno, de no tocar ningún componente eléctrico mientras está conectado, y dos, cuando se desconecten, no manipularlos instantáneamente. Tienen que esperar un periodo de tiempo en el cual los capacitores principales de este circuito se descarguen para poder así manipularlos sin ningún riesgo. Por ejemplo, si medimos el voltaje ahora, vamos a ver que prácticamente ya es nulo y ya realmente no representa ningún peligro para nosotros, ¿vale? Con esto queda demostrado cómo funcionan los capacitores en equipos eléctricos como los que tenemos aquí. Bueno, pues una vez que te mostré qué es un capacitor, cuáles son sus funciones, los tipos de capacitores y cómo se aplica en un circuito para la vida diaria, damos por finalizado este video. Toda la información expuesta fue recabada de un libro llamado Sears-Zemansky, Física Universitaria con Física Moderna. Y recuerden, leer un libro es como tener una conversación con las mentes más brillantes de todos los tiempos. Nos vemos luego, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos qué te pareció este video. Hasta la próxima.